De regreso con el plato del día, vamos a tomarnos un café, Claudio, sírvelo. Sírvelo, Claudio. Esa greca está puesta ahí, wow, sí, mucha taza hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tazas. Uf. Ya subió el café. Subió, sírvanlo. Y usted siente el olor desde su casa, de un cafecito Santo Domingo, colombiano, como usted quiera, Sí, o de sí, lo sí. que producen por allá por Polo, Ay, o, sí. o por Cambita. O de lo que producen en Jarabacoa, que En hay unas Jarabacoa. marcas muy buenas. Claro, Sí. o en Asua. Y en Asua. San Juan de la Maguana hay una marca muy buena que se llama Montefrío, que lo produce un grupo de asociación de amas de casas. Y que lo apoya Melba Segura de Grullón. Sí, Ay, sí, cierto. Así es, riquísimo, yo lo he probado. Y hoy nos vamos a tomar el café con un gran amigo de la casa, el doctor Eddie Olivares, que estuvo como miembro de la Junta Central Electoral, pero además ahora tiene sus funciones operativas como vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Es amigo del personal del presidente Hipólito Mejía. Sí. Se está enfriando con el presidente Abinader. Delegado ante la a lo Junta. mejor querrá que Faride. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Bienvenido. Bueno, estar Qué aquí plato con nosotros. fuerte hoy, qué Gracias, cafecito para mí bien un sabroso. placer. Mire, doctor, también No, la- el cafecito le envío a propósito del Café Santo Domingo un saludo a Manuel y a Esposo, pero yo y a Jorge. Ah, pero claro, grandes amigos. Que ellos pueden mandar un cafecito al mediodía, sí, aquí no hay sí, ningún sí. problema. Aceptamos. Vamos a decirle que mande un cafecito especial. Especial, sí. Ayer Bueno. alguien nos recomendó uno con ron. Oh, sí. Yo, pero Carlos, con Carlos, ellos, con Café Santo Domingo. un Santo Domingo Vaya a con cualquier ron, que está muy plaza. bien. En tacita, y tú bébase- decías. Ajá, lo sí, Nos recomendó en la, taza, sí. Ah, yo la no directora sabía. aquí Sí, presente. pero no se la bebe en vaso. Yo de pensé que era una broma. No es cierto. Yo soy una En catadora tacita, de en café. tacita. El único vicio que tiene Lonely Familia es el café. Puedo beber café hasta... Bueno, yo me he bebido en un día, lo he contado 25 tazas de café. Ay, Wow. bebecita. Sí, pero ya lo dejé, ya bebo Bajate, menos. bajate. Porque La figura de alto rendimiento. Sí. todo. recuerdo que en la penúltima cobertura electoral tomé 25 tazas de café. Wow. Pero recuerdo que fue en el 2012 que tuvimos cerca de 28 horas Sí, trabajando. Pues sí, yo Entonces- tengo lamentablemente la situación de que soy alérgico a la cafeína. Habemos, pero usted está como María Cristina habemos- Camilo, que es alérgico al arroz, Sí. que son raros esos sí, tipos de alergias. no, sí. es un porcentaje muy mínimo que tenemos esa situación. A mí me da jaqueca del olor. Pero imagínense usted, don Rafael Perelló, ¿Usted no podía visitar el Centro Perelló? no, don Rafael Perelló, teníamos un vínculo de afecto muy estrecho. Y entonces yo iba a almorzar allá. ¿A Baní? No, aquí. Aquí. En la empresa, el almuerzo familiar. En el ensanche La Fe. Ujú. Eso es La Sí. Fe. Sí, ahí, La ¿verdad? Fe. Sí, queda ahí en la... Máximo. no tanto en la fe, entre Villajuana y... Villa Juana y La Sí, Fe. Y entonces iba siempre, imagínense ustedes, siempre le ponen la tacita ahí al lado. Después entonces Manuel y Jorge dijeron, no, pero ya resolvimos la situación del Oh. magistrado, café descafeinado. Oh, ya, Por eso. excelente. Hay opciones, estaba. siempre hay opciones. Siempre hay una salida. Mira, ¿Y si no- le hace bien el café de cafeína, doctor? Sí, porque no tiene cafeína, pero Pues sabe de- igualito. De café Sabe descafeinado y café Mira, con tú sabes cafeína, que, que- eso demuestra opciones. Vamos a hablar de las opciones. Mira, antes de ir a las Electorales. opciones, tú sabes que me tomé un café anoche, cerca de las 7:30 de la noche, en Cacao, Ajá. en Bellavista, Ajá. Digo, en Blue En Mall. Blue Mall. En Blue Cacao. Mall. Ajá. Sí, entonces pensé, voy a llevar a Pili al Museo del Chocolate, que yo tiene en Sí, zona colonial. maravilloso. Vaya usted también y vea su Hay, chocolate y un café. hay también un museo de chocolate que tiene Descafeinado. Cortés Sí, en, Cortés en la hermano, autopista sí, en la Duarte. autopista Y está el de Muy, San Francisco muy, de muy Macorís, bueno. de los RISEC. De los Sí. Está bien, Ese pero ya es otra hay idea. mucho dinero de por medio por hablar de café. a la Sí, moda. señor, sí, sí, sí. Doctor, ayer le dieron unos cuartos Eh, a la Junta Central Electoral. Vamos a escuchar eso antes de entrar con la entrevista, Claudio. Más cuarto, creo que se llama, Sí, el sí. material de qué dijo Homero Figueroa, Ajá. el vocero de la presidencia y el presidente de la Junta Central Electoral cuando salieron del encuentro con el presidente ¿Será Luis suficiente Abinader. dinero? El presidente Abinader y su gobierno reiteran a la población dominicana que las elecciones están garantizadas por esta administración, que ha dado muestra siempre de un compromiso con la institucionalidad democrática, siendo evidencia la propia escogencia sin sesgo político
y ninguna interferencia de esta Junta Central Electoral que hoy nos acompaña ante ustedes. Agradecer en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral la receptividad del señor Presidente de la República, Luis Abinader, con 3 temas fundamentales para este 2023. El primero de ellos es el tema presupuestario y en este sentido la Junta Central Electoral recibió unos 2.000 millones de pesos acreditados en base al año 2022, adicionales a los ya recibidos en el 2022. Esto producto de la nivelación presupuestaria que a final de este mes de diciembre hizo el Poder Ejecutivo como órgano extrapoder. De estos 2.000 millones, sumados a los 2.500 que se han presupuestado para este año 2023, estaríamos hablando de unos 4.500 millones que la Junta Central Electoral manejaría como condición adicional al presupuesto ordinario del pasado año. Doctor, ¿Cuánto? 4.500 millones de pesos, ¿eso es suficiente para la Adicionales. Junta? ¿Usted estuvo ahí? Yo no lo escuché muy ¿Usted- feliz. usted estuvo ahí? No, Bueno, no lo escuché el feliz. presidente de la Junta se notaba satisfecho con, Sí. con estos 2.000 millones de pesos más. Miren lo que ocurrió. La Junta siempre ha enviado un presupuesto más abultado, consciente de que el Ejecutivo termina reduciéndolo no solo para la Junta, para todas las todos. instituciones. Sí, sí, sí. Todas las instituciones mandan su presupuesto, es eso, presupuesto. Entonces, el Ejecutivo, dentro de la posibilidad que tiene del manejo de esos fondos y la prioridad, entonces a cada quien le quita o le pone. Eso no es ilegal, doctor. no, es una... No al es una final ley de gasto público. Hay un, No se cumple. Hay un, Pero, o sea, hay un debate constitucional y administrativo, del derecho administrativo, y no ha habido una conclusión en cuanto a eso, pero la verdad es que la ley de presupuesto y ley de gasto público es una ley que tiene que tener esa flexibilidad de que el Ejecutivo, que es el administrador de la cosa pública, Puede hacer ajustes. puede hacer ajustes. Claro, hay leyes como la ley, por ejemplo, del 4% de educación, Claro. que además es un compromiso político, un compromiso de la sociedad, del liderazgo político que se cumple a cabalidad. Pero, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, que se establece el 0,25, aunque no se puso en la ley electoral, en la ley de partido, pero que debe ponerse, fue una de las falencias producto de la improvisación con la que se aprobó la ley, y no se incluyó el porcentaje del presupuesto que le corresponde a los partidos por el financiamiento, pero se mantiene ya como lo que ha sido una práctica y que fue un error no colocarlo en la ley. Entonces era 0,25 en los años no electorales y 0,50 en los años electorales. ¿La Junta Es decir, tiene también un presupuesto establecido, un porcentaje establecido para épocas electorales? No. Entonces, pero en el caso de los partidos sí. Ok. Entonces, 0,50 del presupuesto. Sí. Entonces, pero eso nunca se le entrega a los partidos exactamente el monto. Tal cual. Tal cual es. ¿y qué se En le entrega y a partir de consecuencia, qué, doctor? No, ese financiamiento público es un financiamiento prácticamente constitucional, contrario a lo que mucha gente cree, porque la constitucionalización de los partidos políticos a partir del 2000, de la reforma del 10, Sí. en el artículo 216 se establece que los partidos políticos deben cumplir con la transparencia
y con la democracia interna. Es un En las mandato, organizaciones. claro, es un mandato del constituyente. Al ser ese mandato del constituyente, por lo tanto, el financiamiento público es indispensable para cumplir con ese mandato. Por lo tanto, el financiamiento está justificado en la Constitución de la República. Claro. Pero el tema es que en lo que tiene que ver con los presupuestos, las juntas, todas las juntas electorales envían un presupuesto abultado, luego entonces el Ejecutivo lo reduce, pero si tú envías un presupuesto de 10.000 millones, te lo van a reducir, por ejemplo, a 3.000 millones. Entonces tú dices, bueno, como probablemente me lo reducen a 3.000, Déjame lo mandarlo voy a de mandar 15. de 15. Para que Y me den entonces, 5. sí, entonces ese es el caso es que lo más importante es que en el presupuesto actual se estableció una comparación con el del 19 y le aumentaron ahora, antes de estos 2.000 más, Sí. le habían aumentado un 35% en relación con el 2019. 19. Fueron Era el 8.000 año- que le asignaron en el eh, presupuesto sí, el año pasado. el año, que eso no lo explicaron muy bien, pero voy a aprovechar para yo Claro. explicar lo que pasó. En el 2019, que era el año preelectoral de las elecciones del 20. Claro. Entonces, ¿con quién usted compara el 2023? Con el 2019. Es así. Claro. Entonces, en el 2023 se contempló en la ley un aumento equivalente al 35%. Ya ese 35% era un aumento. Entonces, claro, ellos no lo explicaron tampoco. En total, el gobierno no lo supo, no lo explicó bien. ¿Con cuánto Entonces, contó la Junta, doctor, no, en el 19? ahora con este 20, con esto, En el 19. con estos 35. 2.000 millones con más. estos 2.000 millones Tienen más, 12.000 por ahí, ¿verdad? sube en cuanto al 19, con estos 2.000 millones, sube significativamente. Casi Un 35%. Y por supuesto que Casi la- un 70. lo que entregaron ahora o que lo que No, asignaron con ahora, con lo anterior. un 35% y decía... No, ¿Cuánto no, fue en el no. 19 el monto, Está bien. doctor? En el 19, yo no recuerdo exactamente, en el 19, lo que pasa es que no quiero decir una cifra que Sí. pueda, No, claro, que si no no- sea exacta. Sí. Entonces, en el 19 fue un monto que ahora en el 23, en relación con el monto del 19, del año preelectoral del 19, en este año preelectoral tiene un 35%. Pero ahora con los 2.000 millones más, ese porcentaje aumenta muchísimo más. ¿Cuánta Ah, gente sí, sí. paga Es decir, ahora? que- De hecho, el señor Jaque 12.500 decía millones, creo que que se sumaban unos 4.000 y pico de millones más. Equivale a A 4.000. 4.000 y pico de No, millones. Sí, se con suman los los otros 8.000. 2.000. Ajá, ajá, Equivale ajá. a 4.000. Si tú 4.000. sumas los 8.000 Entonces, los 8.000 millones que el gobierno sí. contempló en el presupuesto al cierre del año pasado, más estos 4.500 serían 12.500, Sí, ¿verdad? claro. 12.500 millones. Tienes razón el magistrado Román Jaque. Pero él pedía 18. Sí, pero Faltan él 6. sabe, todo el mundo sabe 5.500. que se pide eso, pero que eso no tiene ninguna Como una pos- proyección eso realista. lo sabe todo el mundo, eso Claro. se hace y lo hacen todas las instituciones. Y mucho más los Y órganos. da, la pregunta, da para el los montaje de las órganos elecciones. como la. Usted que Pero, estuvo por ahí. bueno, cada proceso es distinto. Entonces, Ajuste por inflación, la Junta, según las informaciones que tengo, ha decidido avanzar en el tema del registro civil. Y eso está muy bien. Sí, claro. La Junta no es solo elecciones. Sí, porque si nos equivocamos con eso, sí, doctor. entonces, Ajá. al darle estos recursos especializados para el tema del año preelectoral, la Junta entonces de los otros recursos que tiene el presupuesto puede dedicarle más al registro civil. Que es el Eso día a día. Eso está muy bien. El presidente de la República, el compañero Luis Abinader, comprometido con la institucionalidad, el fortalecimiento institucional y además con el interés de que las elecciones sean elecciones íntegras y en ese sentido que los recursos económicos no sean obstáculos para que se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente. Entonces se reunió con el Pleno y llegaron a esa conclusión que es muy favorable para la Junta y además es un gesto muy correcto de parte del presidente que va ya
tranquiliza todo lo que tiene que ver. Lo que- Yo decía y escribí en un artículo, en el momento que dijeron, bueno, peligran las elecciones y todas estas cosas. Yo decía, aquí nunca unas elecciones han peligrado por tema de dinero. De dinero. recursos. No, y mucho menos ahora en el gobierno Pero hemos de- hecho del presupuesto compañero Luis complementario para Abinader. la Junta. Claro. Y además también. la Anteriores. democracia no cuesta, en la democracia se invierte y es por el bien de las próximas Pero generaciones. lo que sí me llama mucho la La atención democracia es... no tiene precio. No tiene la precio, democracia, Pero no tiene precio tenerla. económico. ¿tú sabes cuándo se valora la democracia? Cuando estamos como Venezuela. Ajá. Sí, cuando tú la pierdes, entonces es el bien más sagrado, la libertad, porque la pérdida de la democracia implica la pérdida de la libertad. Ajá. Y el bien más sagrado sin el cual no puede vivir la persona felices es la libertad. Entonces, al final, por la libertad, como decía la canción, el poema de Miguel Hernández, que hizo canción Joan Manuel Serrat, para la libertad sangro, lucho y pervivo. Ajá. Entonces, Doctor, pero eso, esa libertad- cuando se pierde esa libertad, Ahí entonces es que nos damos cuenta. ya ahí tú inviertes No la debía vida haber que no tiene recortado, precio ajá. Hablen con y Guatemala. hace todo. Pero, Hablen con Entonces, Guatemala. pero, doctor, la pregunta que hace Mira. mi compañero Samuel Sánchez, Samuel Guzmán, es, ¿dan para Alcanzan. mantener la libertad, para esa democracia, alcanzan? ¿Son suficientes? claro que son suficientes porque Doctor, pero a nosotros propósito de esa hay un suficiencia. asunto de calidad del gasto. La calidad del gasto no solo se le puede reclamar a la administración centralizada, al gobierno central. Tienen también que pedírsela y cumplirla los órganos extraconstitucionales, todos. No quiere decir que no lo hagan, que no cumplan con la calidad del gasto, pero la calidad del gasto tiene para todo. que cumplirla todo el que administra un peso del Estado. Entonces yo sé que la Junta con eso va a hacer todo lo necesario y no va a tener ningún tipo de inconveniente durante el Doctor, 2023. pero yo no sé por qué hacía falta tanto dinero si la Junta me va a hacer unas elecciones manuales. No se va a gastar en tecnología, es mínima la tecnología que vamos a utilizar las elecciones que vienen. Recordemos la solución de la Junta que sea que todo el proceso electoral es manual. Bueno, no es una... manual. Pero recuerda que es bueno el- que Albanelli lo tocara, Sí. el tema, más allá del tema presupuestario. La decisión es del Tribunal Constitucional. Y es bueno que... Que no es de la que Junta, no, es del Tribunal es bueno Constitucional. que la gente Por sepa. eso mejor, no hay que Lo que gastar pasa es tanto. que el Tribunal Imprimir Constitucional, boletas. el Tribunal, Hay que ver. para explicar lo que Albanelli pone en la mesa, el Tribunal Constitucional, ante un recurso del nuestro amigo y colega también, periodista de ustedes, Nanfi Rodríguez, elevó ante el Tribunal Constitucional sobre la automatización de las elecciones. Y el Tribunal Constitucional hace varios meses decidió y publicó un dispositivo, no la sentencia completa, que la publicó ahora en diciembre. Entonces Hay que leérsela. el Tribunal Constitucional decidió que la automatización atentaba contra el derecho fundamental al sufragio y que por vía de consecuencia no pueden hacerse elecciones con voto electrónico, y al mencionar el proceso, que es una de los puntos nebulosos Eso fue por de el la algoritmo sentencia. de la trampa que le hicieron a Lionel. Entonces, a Nancy, que es del equipo de Lionel. Ey, pero ¿cómo Bueno, así? Pero el entonces, Tribunal- ellos El Tribunal Constitucional no es de nadie. el algoritmo pesado. Entonces, y lo favoreció. entonces, ¿qué ocurre? Que se decide que el proceso no puede ser automatizado. Qué locura. El riesgo de eso y la nebulosa que hay es que si esto abarca, y creo que sí, el escrutinio, El que escaneo será de las actas. el escrutinio será manual,
¿Tú te imaginas? Y el escaneo, Era lo de la jabón. el escaneo que es importantísimo y que ha dado un gran resultado. Pero y que creo que sí veníamos estaba, aplicando doctor. hace más de 15 años. Pero doctor, creo que sí, que permitía el escaneo No, de no, las actas. no lo establece. Doctor, y a partir Entonces, de que... habla del proceso y el escaneo es parte del proceso. proceso. Entonces, Peor aún. el caso es que... Vamos a gastar por mucho en foto. gasolina, doctor. Es eso, y imprimir eso. papeles. No, doctor. no, y Eso la lo terminó. fila. No, los papeles doctor. no hay que imprimirlo como La quiera. fila Doctor, ¿te trayendo las acuerdas las actas. filas? Trayendo las actas y las urnas. No, y yo recuerdo en un tiempo que los delegados, los partidos colocaban una persona o dos para perseguir Ajá. Sí, una Yo caravana. lo habría hecho. sí, de- lo que sí, Albanelli lo decía. que sabe la- Entonces va para llevarlo, La feria transecada. para llevarlo, por ejemplo, al municipio, a la Junta del Distrito, distrito. en la Ajá. feria. Entonces, de allá del barrio, de Gualey, pero de Maquiteria, Ajá. Le caían atrás. Sí, así, entonces, era una caravana. iban de Boca Chica, imagínate en ese tiempo que no era municipio de Boca Chica. Entonces salían de allá con una caravana persiguiendo pa'l distrito. para que eso llegara. Entonces, y la fila para Y en, entregar. no, y en el proceso era que se daban Y la los fila secuestros de pa- una y la de fila acta. entregar. la fila para entregar era una cosa Una terrible. La locura. volveremos a ver entonces, Y un doctores. caos. Hay que ver. Un caos. Eso hay La que volveremos a ver, preguntárselo doctor. Mira, al magistrado. eso, A la fuga. A Román. ese proceso que durante todo ese tiempo planteamos que era importante que el Tribunal Constitucional explicara y que tardaron mucho en publicar la sentencia íntegra. Ese proceso tiene algo también muy delicado a propósito de eso que decía Albanelli. Por ejemplo, la automatización de la presentación de las candidaturas. En eso avanzamos mucho, bueno, en el tiempo que nosotros estábamos en la Junta, que presidía la primera el magistrado Castaño y luego el magistrado Roberto Rosario. Pero sobre todo en esa última etapa avanzamos mucho en la automatización y entonces en lugar de los partidos llevar una lista con los candidatos, por ejemplo, a diputados, corriendo a la hora que ya Sí, estaba es. 5 venciéndose. minutos antes de las 12 de la Entonces, noche. esa lista Y la cambiaba el que la llevaba en el camino. a veces. Eso lo implementó Balaguer. Iba por el teléfono. era famosísimo sobre todo en el caso del Partido Reformista y también ocurrió en el PRD, también ocurrió. Que entonces salía una persona, pero ocurría más en el Partido Reformista, que tomaba era el encargado de llevar La lista de los candidatos a diputados, por ejemplo, que era lo más importante, y era nacional. Ese que la llevaba era una figura, alguien de mucha De confianza. andina. Ajá. Una gente Alguien de de confianza, peso. entonces de peso. Entonces muchas veces en esa bellaquería, en el camino, la lista salía firmada con Juan Carlos como candidato número 8, que salía seguro. Ajá. En la Entonces de distribución. repente, porque era por lista Por lista, cerrada, lista cerrada. Entonces, el que... Los primeros 10 siempre en el distrito de pasaban. los grandes pasaban los 10 primeros, Sí. del PRD o del Partido Ah, Reformista, sí. que eran los dos partidos mayoritarios. Entonces Juan Carlos, que iba en el 9, lo agarraba y lo metían al 20. Ay, ay, ay. Entonces, salía eso. Juan Carlos, que se había ido para la casa, Tranquilo con mi número 8. medio nervioso, pero que ya era el 8. Sí. Entonces, cuando llegó a su casa tranquilo, 20. se encuentra que cuando lo publican, era en el 20 que Y ya no estaba, hay forma de hacer nada. Y entonces se incomodaban los días. ¿Cómo va a ser si yo te mandé en el 8? Entonces, a veces era verdad. Y a veces era parte de- mentira. La jugada de Doctor, Balaguer. pero vamos a No, y volver- estaba ahí firmado. Sí, claro. Vamos a volver al voto, vamos a salir del voto preferencial. Era una de las No, discusiones pero que se daba. quería decir antes de entrar ahí, la idea es que sería un retroceso muy peligroso, no me gusta usar esa palabra. Mire su cámara aquí para que diga eso. por favor. Sería un retroceso muy lamentable el que ahora haya que llevarlo manual, cuando perfectamente los partidos, desde su Sus propios dispositivos, su propio y su propio dispositivo, internet. lo podían enviar a través de una plataforma creada por la Junta, el listado, y después llevarlo en físico. Entonces, eso si lo abarca,
¿Y hay como espacio parte para del aclarar proceso. eso, mejorar Doctor, aclarar eso de aquí a esa El fecha? espacio que debió aclarar eso era la misma sentencia. Y la sentencia habla del proceso completo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver. Y nadie doctor, puede recurrir nuevamente. usted hablaba ¿Eh? de que... ¿Se puede recurrir otra vez a esa decisión? No. Usted hablaba, doctor, No. de Las que, las de decisiones que del la, Tribunal Son Constitucional la- son de que recurribles. el dispositivo hablaba de que atentaba contra el acceso, contra la libre elección y votación como del ciudadano. ¿Desde qué punto de vista? Desde nuestro analfabetismo, desde el acceso a la tecnología. ¿Desde qué punto de vista dice el dispositivo que atentaba contra la libre elección? Por el algoritmo de Lionel. No, pero déjelo que El explique. peligro de los hackers, para mí. Adelante, doctor. El peligro de que sea vulnerado, que todavía no hay mecanismos Confiables de seguridad. totalmente efectivos de seguridad, eso no tiene mucha asidero, porque los hackers hacen en las elecciones en cada país. Aquí, por ejemplo, en la Junta, tú contratas una compañía Un equipo. especializada en defensa de sistemas informáticos. Muchas veces Seguridad extranjeras, informática. inclusive tú contratas especialistas para defender De los el ataques sistema externos. de los ataques. Entonces, se producen 50.000, 60.000 ataques durante la noche electoral. Y ni siquiera Y son de aquí, entonces puede ser de esos cualquier esos país del ataques mundo. es como una guerra, todo el Hubo uno mundo, de Rusia, lo que todos los contabilizaron la otra hackers, vez. y a veces lo hacen es para disfrutar de que rompieron la seguridad. Sí. Entonces va al récord de ese hacker, al récord de que rompió la seguridad del Son sistema duros. informática, de la se Se cotiza. cotiza. Entonces, esos ataques que son miles de ataques, entonces hay un equipo que son especies de soldados que son Una muralla empresas protectora. contratadas. Entonces, de esos ataques, a veces, en el caso de la Junta, yo recuerdo que uno de los que tuvo efectividad fue de neutralizar el portal de la Junta. Entonces, ¿recuerdas? En un momento se cayó el portal de la Junta, porque ese es más fácil de penetrar. vulnerar. Pero el otro, el que tiene que ver con el proceso de votación, escrutinio, etcétera, ese nunca ha sido totalmente vulnerado. Entonces, Ese estaba ese blindado. argumento, porque se toman toman medidas para que esos resultados, por ejemplo, en el caso de los resultados, se cumpla la Constitución. No, pero el en tribunal el caso, en el caso de los a favor. sí, en el caso de los resultados, la transmisión a través de escáner, esa transmisión era a través de una línea directa de la proveedora, las compañías, hacia directamente, sin la intervención de ninguna, sin ser compartido con nadie. Sí, Exacto. Es lo cerrado. que ellos llaman un túnel, un túnel que está protegido y que solamente por ese túnel pasan las informaciones de la Junta. Por eso es muy difícil de que pueda ser vulnerado. Entonces, pero bueno, lo más importante ahí tiene que ver también con el hecho de que el argumento de que parte de los electores no tienen la habilidad para manejar para poder Analfabetismo tecnológico, votar a través de todos esos argumentos. Además, doctor, ¿cuántos países en el mundo utilizan este mecanismo? Sí, pero yo quiero decir, lo más importante, el exceso fue irse al proceso completo, porque el voto no es un problema. Hay países que prefieren su voto manual, porque la gente prefiere tener la boleta Sí. y marcarlo marcarlo con su lápiz, y eso no es nada. Todavía tú lo puedes marcar con tu lápiz y tener un dispositivo que haga el escrutinio. Entonces, el problema no es el voto es rápido. Te votas rapidísimo. El problema es luego el conteo. proceso de escrutinio. Entonces, esa parte, si tú la haces automática, es más rápida y por lo tanto el resultado se comunica más rápido. Y eso en esa sentencia también queda
afectado. A mí me importa mucho y lo he vivido personalmente con hijos veinteañeros que han vivido dos procesos electorales y lo viven con ilusión y lo viven con la novedad de algo nuevo. Y justo el del 2020 fue mucho más grande de lo esperado porque hubo unas elecciones suspendidas, una protesta social a raíz de esto que fue protagonizada por jóvenes, etcétera, y todo lo que implicó. Si usted fuera a hablar a futuro, a este grupo nuevo de votantes, estamos hablando de gente de 70, 80, 90 años que tal vez... Jóvenes de votantes. No, estoy hablando del que no puede hacer la cuestión... la tecnología. La tecnología. Pero a estos jóvenes, ¿qué les podemos decir con respecto a la importancia que tiene un torneo electoral en un país como el nuestro, cuando de todas partes escuchan que esto no sirve, que no vamos, que esto se fuñó, que la cosa... Bueno, que fue lo electoral que llevó por lo menos la ciudad de Santo Domingo la bandera. Fue lo electoral, fue el tema electoral. ¿Qué le podemos decir a esas nuevas generaciones? Mira, lo del 20, la suspensión de las elecciones municipales del 20 generaron, sin lugar a dudas, un cuestionamiento a la automatización. Porque la verdad es que no se tomaron las medidas necesarias para evitar que ocurriera. Se ha planteado el informe de la OEA y el informe también de otras instituciones, reflejó que hubo un fallo en el control de calidad. Entonces, cuando usted le inserta al dispositivo electrónico, en este caso a la máquina en la que va a votar, la boleta tiene que ser una boleta clonada. Es decir, usted clona la boleta física y entonces la pasa a la máquina. Entonces en la pantalla tiene que ser exactamente igual que la boleta física, la clonación. Entonces el planteamiento fue... El caso de Leonel es ese. No, eso era el caso la forma de votar en ese momento. el caso de las elecciones de febrero, las de municipales, febrero, que se suspendieron por ese fallo. Entonces la clonación parece que falló y no hubo tiempo para corregirlo porque debió hacerse con más tiempo. Por lo menos 5 o 6 días antes, que cualquier fallo había tiempo de corregirlo. Ese fue un factor muy importante. Entonces ya eso hace que la gente desconfíe en el sistema automatizado. Pero el problema es cuando tú lo llevas al extremo. Entonces establece que el proceso completo tiene que ser manual. Ese es un retroceso inimaginado. Este es un tiempo en el que países como hay países que avanzan hacia el voto a través del internet, desde Doctor, su casa. Y por correo. Por ejemplo, hay varios... Votó en Brasil. Sí. El año pasado. No, la semana pasada, el mes pasado. ¿Cómo ¿Del año pasado? El año pasado. Se instaló el domingo. Se instaló el domingo. Sí, Es que duran como 4 meses. 128 millones de personas Sí. Contar todo eso automatizados. Sí. Votó por Lula o por Bolsonaro o Sí. por los congresistas. Sí. Y no hemos escuchado nada de fraude. No, Ni pataleo. porque Y se dan de manera oportuna, sin Mira, estrés, los sí, resultados. mira, los Bueno, sistemas... Bolsonaro pataleó un poquito. Sí, pero no ha salido a ¿cómo que se dice, doctor, cuando usted no está de A acuerdo? impugnar. A impugnar. No, pero no a entonces. impugnar. La automatización de los procesos electorales es un asunto normal, como la como vida avanza misma. las sociedades. Así como nosotros estamos ahora aquí en esta cabina, a través de un mecanismo automatizado y transmitido No es la a misma través radio de hace cámara y todo 40 eso, años. no es la radio No. de hace 40 años. Entonces, de hace 30 años, de hace 20 años, Sí, porque sí. aquí, De hace 10 no lo aquí mismo. hay elementos que fueron incorporados hace
un año Exactamente. aquí en esta Aquí, cabina. sí, De sí. seguro que hay algo que fue hace un software que fue del año pasado. El problema, Todo doctor, tiene Entonces, meses aquí, ¿qué doctor. Yo ocurre? entré con reel y cartucho en el ¿Qué 91. ocurre? la Que- objeción a ese que argumento, lo- doctor, en perdón, lo- sería que los profesionales de la comunicación han sabido adaptarse a los nuevos procesos. ¿Han hecho lo mismo los políticos en sus prácticas? Es la dialéctica, es la vida que se va avanzando. La edad de piedra y la creación de la rueda era algo extraordinario, porque esa era la posibilidad que tenía el ser humano en ese momento. La acumulación de conocimiento, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo hoy en el 2023, va a ser sumamente atrasado dentro de, Claro que De 3 años. Claro que tres- sí. póngale en 5 Mire, años, doctor, muy atrasado. doctor, Ahora, a en propósito 100 del años, tema. Ajá, en ¿no? 100 años la gente va a decir, ¿Y mira, cómo era mira posible? cómo andaban. Ay, Dios Entonces, tú mío. tienes ¿Y cómo que, era en posible? el año había el genio, quizá la mente más lúcida, futurista, era un norteamericano de origen ruso, se nacionalizó norteamericano, llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov. Isaac escritor. Asimov era la ciencia ficción Ujú. como ciencia, por eso le dicen ciencia ficción, Ficción, ajá. porque realmente es ciencia, cuando tú vas más allá de los tiempos. Pero si ustedes quieren entonces, saber cómo hemos ido y- avanzando, se léanse Sapiens. Isaac de Yuval Harari. Isaac Asimov, Ajá. en el año 1940, por ahí, escribió un libro que se llama Sufragio Universal. En esa obra pequeña sobre el voto, en los Estados Unidos se escogía a través de una supercomputadora que era del tamaño casi De de este este edificio, Ajá. la que él imaginaba ahí, una supercomputadora llamada Multivat. Entonces, en esa computadora iba a elegir entre todos los electores de los Estados Unidos a un superelector, que era el elector que tuviera mejor informado, las mejores condiciones. Y entonces, ese superelector elegido a través de la computadora, en el 40 él veía eso, pero él lo proyectaba para el año, creo que 2006. Entonces, ese superelector iba a votar por todos los electores. Ah. Porque ese superelector, Tenía Ya lo tenía toda la información. la computadora determinaba que era la persona Idónea. que estaba idónea para elegir de los candidatos Wow. al mejor. Sí. Wow. Entonces, claro, Eso es eso no- ficción. Claro. pero Eso es ficción. no puede Hay muchas cosas de Isaac se da. Asimov que le Entonces, estamos viendo no, ahora. la mayoría. Sí. Entonces, fíjate cómo él previó el voto electrónico. Entonces, el voto electrónico, por ejemplo, en Suiza, donde es un país con un sistema consultivo, Ajá. donde el gobierno, Se vota en el cantones. gobierno en Suiza es un gobierno colegiado, Ajá. y todos los años de los que integran ese gobierno colegiado eligen uno distinto, se van turnando todos los años. Entonces, todas las grandes decisiones son a través de consulta. Entonces, como son a través de consulta, se hacen a través de la computadora. Sí. Y su decisión usted la toma de su oficina. Buenísimo. Hay un voto permanente en varios de los cantones y ya ellos avanzaron hacia el voto a través del internet. Entonces, Que usted ni se mueve a un centro usted electoral, a una mesa usted no puede retornar al 70. Doctor, Ences usted tiene mire, que, doctor. ¿a quién usted le tiene que conviene- mantener a quién le conviene automatizado ese- esa ese parte. retroceso? Juan Carlos, permiso. Doctor, antes de responder, una información que nos llega de último minuto a propósito del tema electoral. La Comisión de la Cámara de Diputados, apoderada para el estudio del proyecto de reforma a la ley electoral, definió una ruta crítica para aprobar la pieza antes de que concluya la presente legislatura, que es el 12 de enero. Es decir, que vamos a tener esta semana o la semana que viene al principio, doctor, esa ley. O sea, al vapor. la la- ley la electoral. ley- Bueno, a lo mejor no, la- ¿verdad? la- No, la- no, no, porque eso se está trabajando. la ley- ¿Y por qué ahora sí se la- puede en 3 días y Porque no antes nos no? conviene ¿Qué pasó? esperar a otra Mira, legislatura, se están señores. convocando a No, todos lo los que pasa- miembros de la Junta Central Electoral, de la Fundación Institucional de Justicia y Participación Ciudadana para este jueves, para que discutan sus planteamientos con la comisión. Doctora, ¿a que quién le estudia el conviene proyecto. volver para atrás? Y el tiempo se nos El- agotó con esta pregunta, con esta de- respuesta. Mira, y el viernes de todas va el maneras- Tribunal Superior Electoral
va el viernes. Okay. Oye, va al CES a decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Ok. Bueno, van todos. Una ley al vapor, doctor, Y los partidos Que volvamos políticos. para atrás, Le con con- eso Miren, terminamos. ¿A quién El- le conviene, doctor? No, ese el tema de la automatización, no, eso son decisiones. Ñoñería de políticos. No, de políticos. No, de jueces. De políticos. Pero de todas maneras, miren, lo todos los más actores importante en involucrados. relación con la ley, tanto la ley 1519 como la ley de partido 3318, es que se haga una reforma que esté, que esa reforma contribuya, en lugar de que sea una reforma que afecte. Y así huyendo, En doctor. ese lo lleve sentido, para atrás, que lo lleve yo para siempre he adelante, creído y he dicho que las reformas deben hacerse el primer año de un periodo constitucional, el primer año, que puede hacerse con tiempo, con sosiego, sin el interés coyuntural. De todas maneras, como estamos ya en el año preelectoral, a partir del primer domingo del mes de julio, se inicia la pre-campaña formalmente, pues la pre-campaña está hace No mucho. se ha terminado nunca. Entonces, de todas La fuerza maneras, del pueblo no ya está en campaña, tenemos, doctor, aunque tiene muchas No, vallas lo que diciendo tenemos inscríbete. solicitando que se inscriban, eso no es no, nada. la pantalla, solicitándolo con la imagen del presidente Del presidente, Fernández. porque él es el Entonces, presidente. Doctor, adiós, se nos acabó el tiempo. Un placer, muchísimo gusto. Ha sido muy interesante, la Tenemos que verdad. hablar con usted de registro civil la Por próxima favor. vez. ¿Cuándo Así, vuelve? Sí, mira, por favor. es importante, Sí. es importante, tan importante como la ley electoral, y quizá mucho, Mucho más. la reforma de la ley 659. Del registro civil. De registro civil. Claro. Es una ley anacrónica, 50, déjame ver, estamos hablando de 57 años. El Entonces, 65. esa ley, esa ley del 44. Pues tiene más de 50, Entonces, 60 y pico de años. sí, pero no soy buen matemático. Sí. Entonces, el caso es que esa ley tiene que ser reformada con urgencia. Y en ese sentido nosotros vamos a impulsar que eso se apruebe. Gracias al doctor Eddie Olivares. Definitivamente un plato fuerte en el día de hoy. En el plato del día regresamos en breve.